Egun on guztioi, eskerrik asko Energiaren Euskal Erakundearen leiho honetara hurbiltzeagaitik. Jardunaldia hasiko dugu. Comenzamos la jornada. Programas de ayudas a la eficiencia energética y energías renovables en los ayuntamientos, con la apertura del director general del EBE, Íñigo Ansola. Egunon, danoi, eskerrik asko beste behin be gure deialdiari erantzutegarren. Euskadiko Energia Agentzia garen heinean, uste dugu gure zereginetako bat formazioa dala. Zuei guztioi informazioa eta tresna danak eskaini Euskal Energia trantsizioagaz bat egiteko. Horretan ipini izan dugu esfortzua, baita presentzialtasuna zailagoa dan garaiotan, eta eskertzen dugu zuen erantzuna, pantailaren bitartez badabe, harremanetan jarraitzeko eta batak besteagandik ikasteko zabalik gagoz beti. Euskadiko toki administrazio publikoaren energia jasangarritasunerako diru laguntzak deitu dugun jardunaldi honetan, toki entitateek eskatu aldo zuezan diru laguntzen barri emon gura deutzuegu. Toki administraziook ahalmen handia daukazue Euskal gizartearen etorkizuneko energia kontsumoa zehaztuko dauan ereduan eragiteko. Garapen jasangarria lortu eta klima aldaketari aurre egiteko. Lo que pretendemos con esta jornada es, en primer lugar, deciros que estamos aquí, dispuestos a acompañaros en lo que necesitéis, que las puertas del Ente Vasco de la Energía están abiertas para vosotras y vosotros. Así de sencillo. Estamos para echaros una mano. En esta ocasión hemos organizado este pequeño seminario dirigido a las entidades locales que esperamos que sirva de orientación. Podréis conocer los programas de ayudas que tenéis a vuestra disposición para impulsar la sostenibilidad energética en vuestros propios edificios e instalaciones. Y es que las administraciones locales tenéis una gran capacidad para influir en el modelo energético del futuro y ser ejemplo. Las acciones que habéis desarrollado y que proyectáis para mejorar la eficiencia energética y aprovechar las energías renovables son el espejo donde la ciudadanía se debe reflejar. Sois ejemplo de cómo alcanzar un modelo de desarrollo sostenible y hacer frente al desafío del cambio climático. La Ley 4 de 2019 de Sostenibilidad Energética marca una hoja de ruta. Debemos integrar políticas sectoriales, poner en marcha planes de actuación energética, crear comisiones de sostenibilidad y coordinación, realizar inventarios y auditorías, alcanzar una generación de energías renovables del 32% y un 35% de ahorro en el consumo. A través de nuestros compañeros Iñaki García, Mónica Díaz, Óscar Puche y Álvaro Pérez de la Borda, os ofreceremos un repaso a los programas que tenemos para alcanzar un futuro de mejora de la eficiencia energética y aprovechamiento de las renovables en los propios edificios de las administraciones públicas locales. También incluimos las ayudas para mejoras en la movilidad. Las personas que van a presentar hoy los programas de ayudas son las que van a estar involucradas en la valoración de las solicitudes, en el caso de los programas que dependen del EBE, del Ente Vasco de la Energía. Por eso me gustaría que las conozcáis y que contéis con ellas y con toda la organización del Ente Vasco de la Energía para aclarar todas las dudas. Os animamos a que solicitéis las ayudas que están a vuestra disposición, porque desde la administración local tenéis un papel importante en aras a que Euskadi alcance sus objetivos que nos marca el camino hacia otra realidad energética. Estamos juntos en la transición energética. A nivel de país, estamos comprometidos en la reducción del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero. No nos olvidemos de que la energía es la responsable de más del 80% de las emisiones de estos gases. Tokiko instituzioen energia kontsumoa, Euskadiko energia kontsumo osoaren 3% da bakarrik. Gitxi emoten dauan arren, gainerako gizartearen jasangarritasuna bultzatzeko palankabe izan daiteke zuen alegina, guztion alegina. Kontua ez da soilik proiektuak errentagarritasun ekonomikoagatik ipintea herritarrentzat. Herritarrentzat, enpresentzat eta gizarte osoarentzat eredu izateak be, proiektu errentagarriak izateaz aparte, pisu handia dauka. Horrela,
jasangarritasun energetikoan eta klima aldaketaren aurkako borrokan bidelagun izango gara. Zuen eskura dagoz laguntzak, eskatzera animatzen zaituztegu. Eskerrik asko eta jardunaldi oparoa izan daitela danontzat. Ondorengo minutuetan honako kontuak azalduko dizkizuegu. Jasangarritasun energetikoa hobetzeko azterlanak eta auditoritzak egiteko laguntzak, MOBES 3 Ez dakito oso ondo entzun dituzuen azken segunduak, errepikatu egingo dut, ondorengo minutuetan sekundu azalduko dizkizuegun esateko, jasangarritasun energetikoa hobetzeko azterlanak eta auditoritzak egiteko laguntzak, MOBES 3 programa, autokonsumorako laguntzak, pre-5000, gauzatu energia eta dus 5000. Os recordamos que podéis plantear vuestras preguntas y comentarios a través del chat. Al finalizar, intentaremos aclarar las dudas. Si el tiempo se nos echara encima, tomaremos nota de ellas y les responderemos por escrito posteriormente. Álvaro Pérez de la Borda, del área de sostenibilidad energética en la Administración Pública, hace una contextualización de estos programas de ayudas y abre esta batería de pequeñas ponencias por parte de los técnicos y técnicas del Ente Vasco de la Energía. Los programas de ayudas de los que vamos a hablar son 8. El primero es para estudios en el marco de la Ley de Sostenibilidad Energética, para auditorías energéticas y planes de actuación. El segundo es, bueno, del primero va a hablar Iñaki García. Después va a entrar Mónica con todos los temas de movilidad sostenible, vehículos eléctricos y puntos de recarga. Después Óscar Puche hablará del autoconsumo renovable y almacenamiento, o sea, producción eléctrica renovable en nuestros edificios. Y después ya el resto de los programas los voy a presentar yo mismo. Vamos a hablar de los programas de renovables térmicas, tanto para vivienda como para el resto de los sectores, del programa de rehabilitación energética y de energía limpia, son el 6 y el 7, para municipios de menos de 5.000 habitantes, y después el programa de ayudas Gauzatu Energía. Esta tabla os presenta un pequeño resumen de quién realiza la gestión de cada programa, que en su mayor parte son el EBE, pero el 7, el DUS 5000, realiza el Instituto para Diversificación y Ahorro en Energía, que es como la agencia energética del Gobierno central, y el 8 es del EBE compartido con el Instituto Vasco de Finanzas. Los fondos provienen en su mayor parte de Europa, de los fondos de recuperación y resiliencia, también llamados Next Generation, y salvo los del número 1 y el número 8 que provienen del Gobierno vasco. Y bueno, pues ahí podéis ver también a quién van dirigidas las ayudas, a diversos sectores. Hay algunos programas como el de estudios, el Gauzatu y el DUS 5000, que van directamente dirigidos a la administración local. Y sin más, le doy paso a Iñaki para que nos explique las ayudas para los estudios. Gracias. Eskerrik asko, Álvaro. Egunon, mi nombre es Iñaki García. Soy técnico del área de sostenibilidad energética en la Administración y mi actividad fundamentalmente se centra en la cercanía a las administraciones locales y sus organismos afines. Voy a presentar el programa de ayudas a la realización de estudios y aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Sostenibilidad. Como veis, todo ello, y como ya ha dicho mi compañero Álvaro con anterioridad, dirigido a que podamos llevar a cabo y realizar el planeamiento, es decir, establecer la hoja de ruta que nos permita dar cumplimiento a la Ley de Sostenibilidad, es decir, que al año 2030, como ha apuntado Íñigo anteriormente, podamos cumplir esos objetivos.
Entonces, esos hitos o esas acciones que nosotros vamos a utilizar dentro de la herramienta que es este programa de ayudas van a ser, por una parte, las auditorías relacionadas con lo que es el alumbrado público y los edificios y también, lógicamente, el parque móvil propio que gestionan desde los ayuntamientos. Y centrándome en la línea de ayudas que estaba presentando, os diré que aquellas actuaciones, como hemos dicho anteriormente, que están relacionadas e incluidas dentro del planeamiento que nosotros tenemos que establecer, nuestra hoja de ruta, van a ser las relacionadas con las auditorías energéticas, tanto en el alumbrado exterior como en las instalaciones de nuestros edificios, de tal manera que a través de estas auditorías nosotros definamos y conozcamos la situación de partida de nuestras instalaciones y podamos perfilar aquellas medidas que nos permitan llegar al año 2030 en las condiciones que nos marca la Ley de Sostenibilidad. Y todo eso, posteriormente al diagnóstico que hagamos y de alguna manera en el que identificamos todas esas medidas, nos permitirá hacer el plan de actuación, que ese va a ser, por así decirlo, nuestra hoja de ruta. Además, también puede ser necesario, como veis ahí contemplados, otros dos aspectos que van a enriquecer este plan de actuación, es decir, en algunos casos tendremos que hacer un plan de movilidad urbana sostenible para definir todo lo que es el movimiento de las personas dentro de su término municipal. Y habrá que hacer también estudios concretos que nos permitan verificar soluciones y ver su viabilidad. Y entonces igual también nos requerirá elaborar los proyectos. Dentro de las auditorías energéticas de edificios, un aspecto muy importante es la certificación de los edificios. Como bien sabéis, es una obligación también el tener etiquetados estos edificios, porque la ley también recoge unos requisitos para que se cumpla su etiquetado. Y estos etiquetados también, es decir, la obtención de este certificado también se puede llevar a cabo a través de este programa de ayudas. Como sabéis, hay que registrar ese certificado y posteriormente ponerlo en un lugar visible para todos los visitantes de estos edificios. Y ya por otra parte, vamos a ver las condiciones generales de este programa de ayudas. Ahí veis los plazos, es decir, este programa de ayudas se puso ya en marcha en mayo del año pasado y recoge todos aquellos proyectos que bajo un contrato se han iniciado posteriormente al 1 de enero del 2021. La fecha límite de presentación es el 30 de junio del 2023. Y ahí tenéis indicado que desde el momento que nosotros tenemos fijado la resolución a la petición que hemos hecho, tenemos un plazo de 12 meses para ejecutar ese proyecto. Y ahí hay un máximo que, lógicamente, va en consonancia con la fecha límite de presentación. ¿Qué ayudas se pueden obtener a través de este programa? Pues hay dos tipos de beneficiarios. Los que tienen actividad económica, que pueden obtener un 50%, o los que no tienen actividad económica, que es la mayoría de los organismos locales y organismos o empresas afines, pueden obtener un 80%, exceptuando la línea 5 que hemos comentado antes, que tiene un límite de 15.000 euros para considerarse como subvencionable y en cuanto a la subvención un 50%. Veis recogido ahí que el importe que tiene este programa de ayudas asciende a 10 millones de euros y que de alguna forma lo tenéis a vuestra disposición. Como ha dicho Íñigo, nosotros estamos dispuestos y preparados para daros soporte, ayuda, apoyo en todas aquellas cosas que necesitéis y os animamos a seguir solicitando ayudas para conseguir la meta que nos hemos marcado en el año 2030. Sin más dilación, a continuación os dejo con mi compañera Mónica Díaz, que os va a hablar de todo lo relacionado con la movilidad sostenible. Eskerrik asko. Hola, egun on.
Soy Mónica Díaz, trabajo en el área de eficiencia energética en industria y transporte. A muchas de las personas que estáis ahí ya nos conocemos. Os doy gracias sinceramente por estar ahí y os animamos a que nos utilicéis para todo lo que necesitéis de cara a la gestión de todos estos programas de ayudas, a ver si los aprovechamos y gastamos todos los fondos que tenemos disponibles. Y sin más dilación, paso a explicar el programa MOVES 3 2021-2023, que en definitiva se trata de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, como vamos a ver ahora, y para la implantación de infraestructuras de recarga. Tenéis toda la información disponible en nuestra página web, toda la información sobre las bases, los otorgamientos de representación, el enlace para realizar la solicitud de ayudas, y ahí os hemos indicado cuál es el link para acceder directamente a este programa de ayudas. Las actuaciones que son subvencionables son básicamente de dos tipos. Por una parte tenemos el programa de incentivos 1 o la línea 1 de actuaciones, que es el fomento a la adquisición de vehículos eléctricos. En este caso estamos hablando de vehículos eléctricos de batería y de pila de combustible, es decir, vehículos de hidrógeno, vehículos ligeros. ¿Vale? En este caso, en el MOVES 3 no están incluidos los vehículos pesados, sino vehículos que van desde los ciclomotores hasta las furgonetas, es decir, desde los L7E, L6E, L5E, L3E, L4E, las dos ruedas, 3 ruedas, cuadriciclos, turismos y furgonetas, ¿vale? M1 y N1. Por otra parte, tenemos el programa de incentivos 2 dentro del MOVES 3, que se trata del apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Es decir, instalar puntos de recarga tanto de uso público como de uso vinculado a un coche o a una furgoneta de uso propio de la flota municipal. Los beneficiarios que optan a este programa de ayudas son, pues ya veis ahí, autónomos, personas físicas particulares, la administración pública, indicamos ahí con y sin actividad económica, las empresas, municipales o no, etcétera. Y a continuación os voy a presentar una serie de tablas que resumen muy bien cuáles son las intensidades de ayuda y cuáles son los elementos o las inversiones que se subvencionan en este programa de ayudas. En la actuación de vehículos eléctricos, como podéis observar, se subvencionan tanto los eléctricos puros como los híbridos e enchufables, siempre y cuando su autonomía sea superior a 30 kilómetros en modo eléctrico. Importante, los híbridos que no se enchufan no se subvencionan a través de este programa de ayudas, que es una pregunta bastante recurrente. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, vamos a entrar en una de las filas para hacer un ejemplo con esta tabla. Vehículo de motorización eléctrica, un turismo para la policía municipal, por ejemplo, sería un M1 y es eléctrico puro, por lo tanto, mayor o igual de 90 kilómetros en autonomía eléctrica, siempre y cuando su precio máximo sin IVA no supere los 45.000 euros, optará a una ayuda de 4.500 euros si no se achatarra un vehículo viejo de al menos 7 años de antigüedad y 7.000 euros en el caso de que sí se achatarre un vehículo viejo. ¿Entra el renting? ¿Es elegible un contrato de renting o de leasing? Sí, siempre y cuando el contrato tenga una duración de al menos 2 años. Y en este programa de ayudas hay una intensificación en general para ciertos colectivos y en particular para aquellos municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, con una intensidad, con un incremento de la ayuda del 10%. Aquí veis para el caso de la empresa o entidad pública con actividad económica, no nos vamos a detener en cada una de las tablas, que os mataría del aburrimiento, y entramos en la infraestructura de recarga. Hacemos un repaso muy breve a los diferentes usos para que veáis que está englobado todo lo que, para lo que se puede utilizar un punto de recarga, ya sea para alimentar un vehículo de la flota municipal, para uso público en un sector no residencial, para uso público en las redes de carreteras, en una estación de servicio, etc. Y en esta tabla se resume a cuánto se puede aspirar en esta línea de subvenciones. Como bien podéis ver aquí, la administración sin actividad económica aspira a una ayuda del 70% y si el punto de recarga está ubicado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, 80%. Importante, si el uso es público,
se considera que es actividad económica y, por lo tanto, en lugar de ir a esta línea, tendremos que ir a la segunda o a la tercera línea, ¿vale? Que es donde están los puntos de carga públicos y, en función de su potencia, el límite está en los 50 kilovatios, pues aspirará a una intensidad de ayuda o a otra. ¿Qué costes son subvencionables? Pues todo, desde el proyecto, la obra civil, la dirección de obra, el propio terminal, la legalización, ¿vale? Prácticamente todo. En cuanto a los plazos, importante, si no se ejerce actividad económica, si es el propio ayuntamiento, las actuaciones son subvencionables si se han realizado a partir del 10 de abril del 2021. Si sí se realiza actividad económica, entonces hay que realizar primero el registro de la solicitud de ayuda y luego ejecutar el proyecto. Se admiten solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2023 y la justificación del pago se tiene que realizar hasta 12 meses después de tener la notificación de la resolución positiva. Bueno, y este es el resumen un poquito rápido del MOVES 3. Enrollarnos más sería un poco tedioso y, como decíamos al principio, e insistiremos mucho a lo largo de toda la jornada, por favor, poneos en contacto con nosotras y con nosotros para resolver cualquier duda que tengáis al respecto de estos programas de ayudas. A continuación, entra ya en la sala y le doy paso a mi compañero Óscar Puche, que os va a hablar sobre el programa de ayudas al autoconsumo renovable. Una vez más, eskerrik asko egoteagatik. Agur. Bai, egunon guztioi. Bueno, soy Óscar Puche Ormechea, trabajo en el área de generación distribuida y gestión de la demanda del área técnica del EVE, y vamos a ver de una forma muy resumida los programas de incentivos que están destinados a promocionar instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables e instalaciones de almacenamiento vinculadas a esos mismos. Bueno, es un programa que ya lo tenemos abierto, ya se pueden presentar las solicitudes de ayuda y finalizará el día 31 de diciembre del 2023. Tenemos todo este año y el año que viene para presentar las solicitudes. Este programa de incentivos está dividido en 5 grandes líneas y 5 grandes programas en función del tipo de beneficiario al que va. Los 3 primeros programas, del 1 al 3, están destinados a aquellas personas jurídicas que realizan actividad económica. En el caso de los ayuntamientos estaremos hablando, por ejemplo, de aquellas sociedades municipales que realicen algún tipo de actividad económica. Bien, en este caso, todo documento justificativo de que ha comenzado el proyecto debe ser con fecha posterior a la fecha en la que se solicita la ayuda, por el carácter incentivador que desde la Unión Europea nos lo exigen. Los 3 primeros programas, como digo, están divididos en función del tipo de empresa que es el beneficiario en función de su CNA, de su actividad económica, pero en el caso de las empresas que pertenecen a la administración pública, irían todas al programa 2. En el programa 2 irán aquellas instalaciones destinadas a colocar o instalar equipos de generación con fuentes de energía renovables y que pueden tener unas instalaciones de almacenamiento asociadas a las mismas. Y en cambio, en el programa 3, lo que se va a subvencionar son instalaciones de almacenamiento vinculadas a instalaciones de generación renovable ya existentes. Esa es la diferencia entre el programa 2 y 3. Los programas 4 y 5, esos sí que están destinados directamente a aquellas instalaciones cuyo beneficiario es la administración pública, que no realiza ningún tipo de actividad económica. O sea, ahí estarían los ayuntamientos con su CIF, irían directamente a los programas 4 y 5. El programa 4 estará destinado a subvencionar instalaciones de generación renovable, básicamente con tecnología fotovoltaica o eólica, y que puedan tener o no instalaciones de almacenamiento, baterías de almacenamiento asociadas a las mismas. Y en el programa 5 irán aquellas instalaciones, aquellos proyectos en los que se va a dotar de instalaciones de almacenamiento a aquellas instalaciones de generación fotovoltaica eólica ya existentes. En este caso, en cuanto a las fechas, es distinto. Lo que se exige es que cualquier documento justificativo de que se ha comenzado el proyecto debe tener fecha posterior al 30 de junio de 2021, que es cuando se publicó el Real Decreto 477-2021, del que se derivan esos programas de subvención. Entonces, cualquier documento, bien sea un presupuesto aprobado, una factura, un justificante de pago, etcétera, tiene que tener fecha posterior al 30 de junio de 2021 para poder ser elegible. ¿Qué es lo que subvencionamos en estos programas de ayuda? Pues básicamente instalaciones de generación renovable con tecnologías eólica o fotovoltaica destinadas al autoconsumo. Subvencionamos instalaciones
hasta 5 megavatios. O sea, estamos hablando ya de instalaciones que pueden ser de un tamaño muy considerable. Subvencionamos también posibles instalaciones de almacenamiento ligadas a esas instalaciones de generación con una salvedad. Está limitado el tamaño de esas baterías de almacenamiento a una capacidad de 2 kilovatios hora por kilovatio pico instalado de generación. Y además esta instalación de almacenamiento debe ser parte física de la instalación de generación de autoconsumo. Por otro lado, para el caso de administraciones públicas, ayuntamientos, se exige la instalación de un equipo de monitorización que nos esté monitorizando el consumo y la generación. Y además es necesario, en el caso de edificios públicos, o en el caso de un ayuntamiento, en aquellos edificios en los que se vaya a instalar equipos de generación renovable con fotovoltaica eólica, es necesario, aparte de ese equipo de monitorización, una pantalla que muestre al público que entra al edificio los datos de generación y consumo de la instalación subvencionada. Hay otra limitación para el programa 4, y es que no se puede poner cualquier tipo de tamaño de instalación, de forma que se limita la generación, como veis ahí en esa fórmula, al 80% del consumo. Es decir, si el edificio en cuestión consume 100, la generación puede ser como mucho de 120. No se puede poner equipos, por así decirlo, sobredimensionados respecto al consumo actual del edificio. Bien, ¿cuáles son los costes elegibles y no elegibles? Es decir, de todo el proyecto de inversión, ¿qué es lo que nosotros consideramos como elegible, es decir, como subvencionable? Bueno, ahí veis un pequeño resumen, todo eso viene perfectamente explicado en nuestras bases. Aquí hemos tratado de hacer un extracto, un resumen de las bases, y básicamente como coste elegible pues sería cualquier coste en el que va a incurrir el beneficiario y que es absolutamente necesario para poder acometer la inversión. Estaríamos hablando de la redacción del proyecto, de la compra de todos los equipos, paneles fotovoltaicos, inversor, baterías de almacenamiento si lo hay, estructura sobre la que se van a ubicar los paneles solares, toda la instalación eléctrica, equipos de regulación, control, medida, protección, etcétera. O sea, cualquier tipo de equipo que es necesario para acometer la inversión. Por supuesto, la ejecución material de las obras, la obra civil, si la hubiera, del desmantelamiento de instalaciones existentes, por ejemplo, si se va a ubicar en una cubierta y esa cubierta actualmente tiene amianto, el desmantelamiento de ese amianto es también un coste elegible, la dirección facultativa durante las obras, etcétera. Incluso en este caso, la gestión de la ayuda, es decir, si al beneficiario el instalador o una empresa tercera le cobra un pequeño canon por gestionar la ayuda ante el EVE, ese pequeño canon, en ese pequeño caso es también subvencionable. ¿Qué conceptos no son elegibles? En principio, cualquier impuesto, cualquier tasa, cualquier licencia, cualquier trámite administrativo que conlleve un coste, eso no es elegible. Excepto si, en el caso del IVA, si el beneficiario no puede recuperarlo. Si es un consumidor final que no puede recuperar el IVA, en ese caso es también elegible el IVA. Y cualquier compra de terreno, cualquier alquiler, etcétera, tampoco sería elegible. Bien, una vez que nosotros ya hemos elaborado, de todo el proyecto que se nos ha presentado, sabemos cuál es el coste elegible, vamos a ver cómo calculamos la ayuda. En el caso de los programas 1 y 2, que recordemos se ha destinado a empresas que pertenezcan a la administración pública, pero que realicen la actividad económica, la ayuda se calcula mediante un porcentaje del coste elegible que hemos visto anteriormente. En función del tamaño de la instalación, de la potencia, pues hay un coste máximo que nosotros consideramos como elegible, en función de la potencia, como digo. ¿Cuál es el porcentaje que se aplica a ese coste elegible? Pues va en función del tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o gran empresa. Estaríamos hablando del 15, 25 o 35% del coste elegible. Lo mismo ocurre con las baterías de almacenamiento. En función de la capacidad de la batería de almacenamiento instalada, pues el porcentaje será uno u otro en función de si es pequeña, mediana o gran empresa. Ahí estaríamos hablando entre un 45 y un 65%. Existen además ayudas adicionales cuando hay actuaciones, por así decirlo, extra o adicionales, como sería la eliminación del amianto, la instalación de marquesinas o aquellos proyectos que se ejecutan en aquellos municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Cuando la instalación la ejecuta directamente el ayuntamiento con su CIF correspondiente, el método de cálculo es otro. No es por un porcentaje del coste elegible, sino es por una cantidad fija o módulo que va en función de la potencia.
el tamaño de la potencia en kilovatios hora se multiplicaría por el módulo que veis en la pantalla y con eso sacaríamos directamente el coste, la subvención. Lo que es importante es que esa subvención no puede ser superior al coste elegible que hemos calculado anteriormente. De nuevo, existen ayudas adicionales por retirar amianto en cubiertas, por instalación de las placas fotovoltaicas sobre marquesinas, por ejemplo, en un parking, o por ejecutar la instalación en un municipio con menos de 5.000 habitantes. Hemos hecho un análisis de mercado y aproximadamente estaríamos hablando que para el caso del equipo de generación, la ayuda estaríamos en torno al 70-80% del coste elegible. Y en las baterías, en torno al 40-50% del coste elegible. Y ya para finalizar, ¿cuál sería el proceso? Bueno, Álvaro lo explicará luego más adelante, pero vamos a ver de forma muy resumida, pues sería, con toda la documentación se puede solicitar la ayuda, el EVE emite la resolución correspondiente notificando al beneficiario cuál es la ayuda que le corresponde. Hay un plazo de 18 meses para ejecutar la obra desde que el beneficiario recibe la subvención y lo que es importante es que se pueden pedir anticipos cuando el coste elegible es mayor de 50.000 euros. Cuando el tamaño de la instalación es importante, el beneficiario puede pedir por adelantado un anticipo de la subvención, de la ayuda que se le ha concedido. Eso es importante siempre contra una garantía otorgada por una entidad bancaria. Finalmente, cuando se ejecute la inversión en el plazo de 18 meses máximo, se reevalúa el expediente y se concede ya la ayuda definitiva y se abona la ayuda. Si ha habido un abono previo por parte del EVE de ese anticipo, se descontaría el anticipo de la ayuda finalmente concedida y abonada. Y bueno, de una forma resumida, este es el programa de incentivos a las instalaciones de generación renovable y almacenamiento. Y voy a dar paso ahora a mi compañero Álvaro Pérez de la Borda, que os va a hablar de las energías térmicas y otros programas de ayuda que pueden ser interesantes para las administraciones públicas. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko, Óscar. Os voy a hablar ahora primero de dos programas de ayudas para las renovables térmicas. El primero está dirigido a la vivienda, a ayudas en actuaciones en vivienda, y el segundo dirigido al resto de los sectores. El primero, que es el numerado con el 4 en esta presentación, se refiere a las renovables térmicas para el sector residencial y está unido al programa de ayudas del que ha hablado Óscar anteriormente. O sea, en las bases aparecen juntos. Óscar ha hablado de unos programas de incentivos que van del 1 al 5, programa 1 hasta el programa 5, y este del que voy a hablar ahora aparece como el número 6 en el mismo programa de ayudas. Hemos querido separarlo porque el objetivo es diferente. En este caso son las renovables térmicas. ¿Qué son renovables térmicas? Pues son la solar térmica, la energía solar térmica, la biomasa, las calderas de biomasa y las bombas de calor de geotermia. Bueno, sabéis que una bomba de calor es un aparato que sirve para llevar el calor a un sistema de calefacción o de agua caliente sanitaria, extrayendo calor de una fuente fría. Y entonces, en función de la fuente fría, pues puede ser una geotermia, una aerotermia, perdón, o una hidrotermia. Las instalaciones aire-aire de aerotermia están excluidas. Y los destinatarios son personas físicas con o sin actividad económica, también pueden ser comunidades de propietarios, entidades públicas, etc. Este programa de ayudas, igual que el anterior del que ha hablado Óscar, pues está abierto. La fecha de solicitud se abrió el día 11 de noviembre de 2021. La fecha de inicio de los trabajos debe ser posterior al 30 de junio de 2021 y el plazo de solicitud de ayudas finaliza el 23, al finales del año 2023. El plazo para la realización de las inversiones es de 18 meses tras la resolución de la concesión. Entonces, la cuantía de las ayudas depende del tipo de instalación que sea, en función de que la propiedad de la vivienda sea pública o privada, y hay unos límites por vivienda, que os los voy a indicar a continuación. El importe de la convocatoria en Euskadi para este programa de ayudas es de 4.200.000 y pico euros. Y los costes elegibles pues son los mismos de los que os ha hablado
Óscar anteriormente. Bien, pues en este cuadro podéis ver tanto las ayudas en euros por kilovatio, a los que le llaman módulos, que sirven para el cálculo de la ayuda, y cuál es el valor máximo de la ayuda por vivienda. Y veis que bueno, pues la ayuda depende del tipo de instalación que sea, desde los 13.500 euros por vivienda que puede tener una instalación geotérmica para climatización o agua caliente sanitaria. Si es en circuito cerrado, es diferente que si es en circuito abierto, la cantidad es menor en circuito abierto. Después tenemos las aerotermias, que tiene una ayuda máxima por vivienda de 3.000 euros. Esto es así porque las aerotermias tienen una eficiencia inferior a la geotermia y a la hidrotermia. Entonces, lo que se trata de promocionar es las energías renovables de mayor eficiencia energética, que obtengan su objetivo con un menor consumo de electricidad. Después tenemos unas ayudas de entre 820 euros por vivienda y 1.850 euros por vivienda para la solar térmica, en función de la potencia instalada de la que se trate. Y después para biomasa tenemos unas ayudas de unos 3.500, entre 3.500 y 4.200 euros por vivienda. Hay ayudas adicionales a las que aparecen en la tabla si se renueva la distribución interior del sistema de calefacción y para el desmantelamiento de instalaciones existentes. Bien, este otro programa de ayudas se aprobó en Madrid. Como sabréis, bueno, muchos de estos programas, aunque los gestione el ente vasco de la energía, pues vienen de fondos europeos y nos llegan del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, se establecen unas bases a través de un Real Decreto, que en este caso se aprobó para este programa de ayudas en concreto, se aprobó en diciembre, y hay 3 meses de plazo para pues aprobar las bases correspondientes para la gestión del programa de ayudas en Euskadi, ¿no? Entonces estamos trabajando en la redacción de esas bases y bueno, pues probablemente en febrero o principios de marzo se aprueben esas bases. Este es también para energías renovables térmicas en otros sectores diferentes de la vivienda. El cierre del programa también es el 31 de diciembre del 2023 y tiene 2 partes. El programa, 2 programas de incentivos. Uno para personas físicas o jurídicas que realicen actividad económica, que puede incluso ser industrial, servicios, etcétera, y otros para los que no realizan actividad económica, como el sector público. Incluye pues, las renovables térmicas de las que hemos hablado en el apartado anterior, las que guardan relación con la bomba de calor, la geotermia, aerotermia, hidrotermia, la solar térmica, la biomasa y las redes de distribución y las subestaciones de intercambio térmicos. Está pensado también para promocionar las redes de distrito para llevar el calor de las renovables térmicas pues, a varios edificios, ¿no? Que puede servir para agua caliente sanitaria, para calefacción, refrigeración o climatización de piscinas, directamente o a través de redes de calor, como he dicho, y también para procesos industriales. Hay un sistema de módulos también en euros por kilovatio, en función de la potencia instalada. Se calcula aplicando unas tarifas, cuál es la subvención máxima. Sobre ese coste subvencionable se aplica un coeficiente del 70%, que es la subvención que finalmente se obtendría. Además, hay una ayuda adicional del 5% para actuaciones realizadas en municipios del reto demográfico, que son los de menos de 5.000 habitantes. El importe para esta convocatoria en Euskadi, para los 2 programas, 1 y 2, es de 8.900.000 euros.
Bien, ahora vienen dos programas de ayudas que, bueno, uno es el PRE 5000 y otro el DUS 5000. Ese 5000 se refiere a que es para actuaciones en municipios del reto, lo que llaman de reto demográfico, que son municipios de menos de 5.000 habitantes o de menos de 20.000 habitantes, pero cuyo mayor núcleo de población tenga menos de 5.000 habitantes y además tienen que tener la categoría de rurales. Entonces, estas ayudas son para el programa 6 del que vamos a hablar ahora, es para la rehabilitación de edificios, y el 7, el DUS 5000 del que hablaremos después, es para otras ayudas de energía limpia. El PRE 5000 está aprobado ya en Euskadi, está en marcha, y ahí abajo tenéis el link a través del cual podéis acceder a información adicional sobre estas bases sobre las bases para estas ayudas. Bien, los destinatarios del PRE 5000 son cualquier tipo de personas físicas o jurídicas, pueden ser comunidades de propietarios también, agrupaciones de propietarios, empresas explotadoras, etcétera. Es decir, podéis acudir vosotros como administraciones públicas, ya sea si disponéis directamente de edificios o a través de empresas de servicios energéticos, podéis hacer este programa de ayudas. Las actuaciones subvencionables del PRE 5000 son la envolvente térmica. La envolvente térmica estamos hablando de la realización de actuaciones en fachada, en cubierta, o otros tipos de actuaciones pues, para aislar el edificio. Puede ser cambios de ventanas, por ejemplo, o puede ser pues, mejoras de la envolvente tipo SATE o tipo fachada ventilada. También se pueden acoger a este programa de ayudas las instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, solar térmica de nuevo, biomasa, bomba de calor, y también los sistemas de regulación y control para los sistemas de distribución. Y también se incluyen aquí las instalaciones de iluminación interior para estos edificios. Estamos hablando aquí de iluminación interior, no estamos hablando de alumbrado público. Está excluida, en este caso, las instalaciones fotovoltaicas. Se excluyen edificios de nueva construcción. Los edificios tienen que ser construidos anteriormente al año 2007, y también se excluyen ampliaciones y cambios de uso de los edificios. Este programa PRE 5000 es un poco continuación de un programa que se cerró el año 2021 que se llamaba PRE a secas y que tenía unos objetivos similares a estos, pero sí incluía en aquel caso instalaciones fotovoltaicas. Otras condiciones que hay que cumplir para presentarse a esta convocatoria de ayudas es que tienen que ser actuaciones sobre el edificio completo que generen una mejora en la calificación energética del edificio en términos de emisiones de CO2. La etiqueta energética tiene que mejorar al menos una letra. Y además, en el cálculo de la energía primaria consumida por el edificio, se tiene que producir un ahorro del 30%. Además, hay otros requisitos medioambientales, tipo bueno, pues que hay que reutilizar o reciclar un porcentaje del 70% de los residuos inertes generados en la actuación, y otros requisitos medioambientales. Bueno, está en marcha hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha de presentación pues, está abierta desde el 13 de enero de este año. Tenéis también 18 meses, como os he hablado en otros programas, para realizar las actuaciones y posteriormente a la resolución de la concesión de la ayuda, y 3 meses posteriormente para justificar la ayuda. La ayuda base, bueno,
En estas actuaciones las ayudas pueden alcanzar el 100%, pero constan de una ayuda base que para la envolvente térmica es del 50%, para las instalaciones térmicas del 40% y para la iluminación del 20%. Y después ayudas adicionales en función de que se cumplan ciertos criterios sociales, como que el edificio esté en zona de regeneración urbana, si la calificación energética se mejora más de la letra que he indicado anteriormente y si las actuaciones son integrales o compuestas de varias actuaciones en varias áreas diferentes usando diferentes tecnologías. Las ayudas pueden ir desde los 10.000 euros mínimo y la ayuda máxima por beneficiario son 250.000 euros. El programa Pre-5.000 en Euskadi, en esta convocatoria, tiene 1.554.000 euros disponibles aquí en el País Vasco. Bien, este es un programa gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE, que depende del Gobierno Central, como os he dicho. ¿Por qué lo mencionamos aquí? Pues porque pensamos que es muy interesante que lo conozcáis y esa es la razón. Os lo vamos a presentar brevemente, a pesar de que no somos nosotros los que lo gestionamos. Si tenéis algún proyecto que se engloba en las actuaciones que os voy a indicar a continuación, pues ahí tenéis las bases en la página web del IDAE para solicitar las ayudas y en el Real Decreto 692 del 2021 podéis ver las bases también de este programa de ayudas. Los destinatarios del DUS 5000 son entidades públicas locales y vinculadas o dependientes de las entidades públicas locales, con ámbito de actuación en municipios de reto demográfico. En el País Vasco, de los 251 ayuntamientos que hay, pues creo que 179 cumplen la condición de tener menos de 5.000 habitantes. Pues son los potenciales usuarios de estas ayudas. Y además hay, creo que 6 edificios que cumplen la condición de los 20.000, perdón, 6 municipios que cumplen la condición de los 20.000 habitantes con el núcleo mayor de 5.000 habitantes. Actuaciones que subvenciona el programa DUS 5000, pues la eficiencia energética en edificios existentes, estamos hablando aquí de la envolvente, está la medida 1, y las instalaciones térmicas, las instalaciones de distribución de energías térmicas y la iluminación interior. La medida 2 se corresponde con la generación eléctrica renovable. Esto equivaldría a el programa de ayudas para autoconsumo del que hemos hablado anteriormente, pero ya os digo que este está más dirigido a las administraciones públicas y con unas cantidades importantes de subvención también. La medida 3 se corresponde a la generación térmica renovable y las redes de calor o frío. De nuevo, tenemos la solar térmica, la geotermia, la aerotermia, hidrotermia, la biomasa y los sistemas de distribución. La medida 4 se corresponde con alumbrado eficiente y tecnologías de la información para la monitorización y gestión tanto del mismo alumbrado como del resto de los consumos energéticos del municipio. En este caso sí estamos hablando de ayudas al alumbrado público. O sea, que los municipios de 5.000 habitantes tienen a través de este programa un apoyo para las inversiones en alumbrado público. Y después la medida 5 se corresponde a la movilidad sostenible, que incluye de nuevo ayudas para la compra de vehículos eléctricos y de puntos de recarga para la flota municipal, pero también incluye otro tipo de ayudas que no están incluidas en el programa MOVES, como la peatonalización, los carriles bici y los aparcamientos de bicicletas, ¿vale? La ayuda base en el DUS 5000 es del 85%, tenemos unas ayudas muy importantes, por lo tanto,
municipios pequeños, os animamos a que analicéis las bases de los programas de ayuda si tenéis intención de hacer actuaciones en los plazos de los que estamos hablando, que en este caso es inferior al resto de los programas de los que hemos hablado, que terminan al final de 2023. En este caso estamos hablando de que la fecha de presentación de las solicitudes finaliza el 4 de noviembre de 2022, ¿vale? Está abierto ya el plazo para la solicitud de las ayudas y bueno, aunque la ayuda base es del 85%, pues las ayudas pueden alcanzar el 100% si se cumplen unas ciertas condiciones de proyectos integrales con altas prestaciones, que combinan diferentes tipos de proyectos, y cuando el proyecto está incluido en un plan estratégico, pues de tipo, por ejemplo, de cambio climático y transformación energética y cambio climático, o tipo pacto de alcaldes, como los que habéis trabajado pues, muchos municipios, ¿no? La inversión mínima por proyecto es de 40.000 euros y el importe de la convocatoria en Euskadi es de 5.100.000 euros. Entonces, digo, para que comparéis este programa con el anterior del que hemos hablado, pre 5.000, había 1.500.000 para todos los sectores y aquí hay 5.100.000 para las administraciones públicas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Bien, me voy a saltar alguna transparencia para abreviar porque se nos está yendo el tiempo. El Gauzatu Energía es un programa de préstamos para inversiones de eficiencia energética. Es para ayudar a los municipios, a todos los municipios, a cumplir las exigencias de la ley de sostenibilidad, ayudaros a hacer inversiones en sostenibilidad energética en todos los tipos de proyectos de los que os hemos hablado anteriormente, ¿vale? Son anticipos reintegrables con interés subvencionado y están destinados sobre todo para los municipios, comunidades, cuadrillas y organismos públicos dependientes. El programa tiene un carácter de continuidad, se cierra en el año 2030 y bueno, pues la idea es rotar los fondos disponibles según se vayan recuperando los préstamos que se irán dando. Las actividades financiables, no me voy a detener en ellas, son prácticamente todos los tipos de actividades de las que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Desde las renovables térmicas, las renovables eléctricas, movilidad, etcétera, y no incluyen nada relacionado con los combustibles fósiles. Las cantidades financiables dependen de si la consideración de la organización es de empresa o no, sin consideración de empresa. Las ayudas en ambos casos son del 70%, pero para municipios del menos de 5.000 habitantes pueden alcanzar el 100% con un 30% adicional, ¿vale? La devolución de la cantidad financiada es a realizar en un máximo de 7 años tras la finalización del plazo de ejecución de las inversiones. Y en función del payback, es decir, si el payback, el plazo de retorno de la inversión es inferior a esos 7 años, pues la devolución del préstamo también habrá que hacerla en un plazo inferior a esos 7 años, ¿vale? Entonces tenéis un tiempo para hacer la inversión y a partir de ese momento pues empieza a contar la devolución de los fondos. La compatibilidad el programa es compatible con otros programas de ayudas, siempre que no se supere el 100% del coste elegible y en el caso de solicitantes sin consideración de empresa, ¿vale? En el caso de solicitantes con consideración de empresa, puede haber empresas públicas que entren en esta categoría, pues habría que cumplir el Reglamento Europeo 651. Vale. Otros temas de los que queríamos hablar.
Bueno, el procedimiento general de concesión, se ha hablado ya a lo largo de esta hora sobre cuál es el procedimiento para la solicitud de las ayudas. Os animamos a que en cada caso analicéis las bases para saber desde qué momento podéis realizar la solicitud de la ayuda, que sepáis que las ayudas se atienden a partir del orden de presentación contabilizado desde el momento en el que se aprueba la solicitud, es decir, no desde el momento en el que se abre la solicitud a la que le pueden faltar información para completarla, sino desde el momento en el que se considera que la información está completa. A partir de ese momento, el EEB tiene 6 meses de un plazo máximo para resolver la solicitud. Anticipos, aparte del programa Gauzatu, por supuesto, que es de anticipos, como su propio nombre lo indica, anticipos reembolsables, el único programa que ofrece anticipos es el de autoconsumo, ¿vale? Cuando hayáis hecho la inversión, tenéis que justificarla y hay unas exigencias en las bases sobre cómo se debe realizar esa justificación. Tenéis que hacer una justificación que tiene que ser coherente en cantidad y en pues, actuaciones realizadas que tiene que ser coherente con la solicitud de ayuda. Y el pago, bueno, pues se realiza al final de la realización de los trabajos, de la ejecución de los trabajos y a la entrega de toda la documentación exigida. En caso de incumplimiento, pues se perderá el derecho al cobro de la ayuda. Bien, del tema de compatibilidad de ayudas, yo creo que ya hemos comentado los temas principales en otros programas de ayudas, así que me lo voy a saltar. Nos estamos viendo el tiempo. Y me gustaría que conozcáis también otros programas de subvenciones a los que deberíais estar atentos porque alguno de ellos está abierto ya y puede ser interesantes para vosotros, ¿eh? Algunos de vosotros estáis involucrados ya en la promoción de comunidades energéticas. Hay un programa de ayudas que es la orden TED 1446 del 2021. Ahí está definida desde del IDAE también, un programa de ayudas para las comunidades energéticas. Hay un programa de incentivos también para la movilidad de flotas de vehículos ligeros, electrificación de flotas de vehículos ligeros, que también está abierto desde el día 12 de enero. También lo gestiona el IDAE. Y después hay dos programas que no están abiertos, pero que, bueno, nosotros tenemos una cierta sospecha de que se pueden llegar a abrir a lo largo del año 2022. Uno es el llamado PIREP. Haya habido algún programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos PIREP, pero para las administraciones autonómicas. Pero es posible que salga algún otro programa para las administraciones locales. Entonces, os recomendaría que estéis atentos a estas ayudas en el futuro. Y después hay otro programa de ayudas que se cerró en 2021 y que posiblemente va a tener aperturas de programas adicionales, que es el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital, ¿eh? Vale. Y bueno, esto era todo lo que queríamos comentaros. Y yo no sé si, Urko, bueno, te dejo la palabra, no sé si hay preguntas que se hayan hecho. Bueno. Sí, Álvaro, pues es que ricasco, sí que vamos a aprovechar unos últimos minutos para responder a esas preguntas. Una de las preguntas que nos hacíais es si esta presentación va a estar disponible para vosotros y vosotras. Exactamente, sí que va a estar. Dentro del anuncio de las jornadas para hoy habrá un anexo, un adjunto, que será esta presentación. Bueno, Álvaro, vamos a hacer unas cuantas preguntas, como te decía, por aprovechar unos últimos minutos. Y la primera es si hay alguna ayuda para el alumbrado público para municipios de mayor tamaño, para municipios más grandes. ¿Hay ayudas para alumbrado público? Ya. Pues no hay ninguno de los programas de ayudas de los que hemos hablado es para alumbrado público en ayuntamientos grandes. Sí, el DUS 5000 cubre el alumbrado público en ayuntamientos pequeños, pero
tradicionalmente, desde el Ente Vasco de la Energía, hemos publicado programas de ayudas para ayuntamientos grandes, pero bueno, pues por el momento no hay ninguno. No sabemos si desde Madrid va a salir alguno que se pueda ser transferido a la Comunidad Autónoma Vasca, o si con fondos del Gobierno vasco pueden llegar a publicarse este año o el año que viene. Ahora mismo no lo podemos decir. Vamos con un par de preguntas sobre el programa Gauzatu. La primera es si son compatibles los préstamos del programa Gauzatu con otras ayudas. Podéis acoger a las ayudas que os parezca y además al programa Gauzatu. Los programas de ayudas que vienen de los fondos Next Generation son incompatibles con otras ayudas que vengan de Europa, pero no son incompatibles con ayudas, por ejemplo, en este caso, las que puedan suponer el programa Gauzatu. Entonces, no hay ningún problema en el caso de que se reciba una ayuda de un porcentaje, pues el que sea el 30, 40, 50% de un proyecto, y el resto financiarlo a través del programa Gauzatu. ¿Y en qué momento se realiza el abono del préstamo por parte del EBE en el programa Gauzatu? ¿Cuándo se realiza el abono? Bien, en el programa Gauzatu no solo interviene el EBE, sino el Instituto Vasco de Finanzas. Entonces, hay un proceso de aprobación de la solicitud, y es en el momento de la aprobación de la solicitud, tras la solicitud, es el momento en el que se realiza el abono, incluso pues antes de comenzarse la actuación. Se realiza el abono, sirve para financiar actuaciones. Vamos con una pregunta sobre autoconsumo, sobre el programa de ayudas al autoconsumo. ¿Qué plazo tengo para realizar la inversión tras la solicitud de la ayuda? Pues creo que se ha mencionado. En general, el plazo para realizar las inversiones está entre 12 y 18 meses para la mayor parte de los programas de ayudas. Os recomiendo que miréis en cada caso en las bases cuál es el plazo que tenéis para aseguraros de que os va a dar tiempo de preparar, tener las cosas preparadas para que os dé tiempo de terminar las cosas en plazo. En concreto, para el de autoconsumo, creo que son 18 meses el plazo para la realización de la inversión. Bueno, perfecto. Pues os agradecemos, eskerrik asko, aurpegia jarri ahal izan diozue gaur goizean, zuen diru laguntzan espedienteak kudeatuko dituen pertsonalari, EBEko lankideei. Habéis podido poner cara a esas personas que van a gestionar, que van a tramitar vuestros expedientes. Esperamos que esta información que habéis ofrecido hoy sea fructífero, sea de interés para vosotros y vosotras, y al final se trata de hacer esto que hemos llamado Energiaren Bidea, la transición energética vasca, juntos. El Ente Vasco de la Energía tiene abiertas las puertas para cualquier cuestión, para cualquier duda que tengáis. Recogemos esas dudas que quedan, esas preguntas que nos han quedado en el tintero por falta de tiempo, pero serán respondidas todas, serán recogidas y respondidas todas por escrito. Eskerrik asko berriro, eta hurrengora arte.